Ok, vamos a comenzar de nuevo. Éxodo capítulo 36. Y como les estaba diciendo, hemos estado aprendiendo a través del libro de Éxodo la historia de cómo Dios rescató a su pueblo Israel de Egipto. De hecho, fue cuando comenzó la nación de Israel como tal y la ha estado llevando a través del desierto ya por algún tiempo. Hemos visto cómo el Señor los llevó hasta el monte Sinaí. Hizo un sinnúmero de milagros que les confirmó a ellos que Dios estaba con ellos y que les debió haber dado confianza en Él para poder confiar en Él, no solamente durante su travesía por el desierto, sino una vez que entraran a la tierra prometida, la cual Él les había prometido que les iba a dar, y que era una buena tierra, una tierra que fluía con leche y miel. Hemos visto también cómo Dios le dio instrucciones a Moisés de todo lo que se iba a necesitar y de cómo iban a construir lo que iba a ser el tabernáculo de reunión. Y el tabernáculo de reunión sabemos que es una tienda de campaña básicamente, hecha con un sinnúmero de clases de pieles y un sinnúmero de oro y madera y todo tipo de tejidos que vamos a repasar de hecho hoy. Y iba a ser el lugar en donde Dios se iba a reunir con su pueblo Israel. La última vez que estuvimos juntos, estuvimos viendo el capítulo 35, ¿sí? Y el capítulo 36 de Éxodo. En el capítulo 35 se nos habla acerca de las reglas para el día del reposo, se nos habla acerca de la ofrenda para el tabernáculo, la obra del tabernáculo, y también se nos habla acerca de cómo el pueblo trae ofrendas para la construcción del mismo. En el capítulo 36 vemos que hubo una gran necesidad. Una necesidad que estoy seguro que muchas iglesias nos gustaría tener. Hubo la necesidad de decirle al pueblo de Dios que dejara de ofrendar, que dejara de traer ofrendas, porque ya había todo lo que se necesitaba tener para poder construir el tabernáculo. Y hablábamos cómo eso es algo que muchas iglesias en nuestros días, es un problema que muchas iglesias, incluyendo la nuestra, debo ser honesto, quisiéramos tener. Que pudiéramos decirle al pueblo de Dios, ¿saben qué? Por algún tiempo no traigan ofrendas, por algún tiempo no diezmen, por algún tiempo nada más sirvan con sus habilidades o sus talentos, con su tiempo, para poder alcanzar a los perdidos. Desafortunadamente eso no es el caso en nuestros días. En nuestros días la gente está demasiado absorbida en sí misma, absorbida en lo que se quiere lograr y tener en esta vida. Y a veces no nada más en lo que se necesita, sino en todo lo extra, todo lo demás que de hecho sale sobrando, pero que porque todo el mundo lo tiene, nosotros también de alguna manera deseamos tenerlo, ¿verdad? Y muchas veces estamos dispuestos a traer nuestro talento, muchas veces estamos dispuestos a traer nuestro tiempo, aunque no siempre, pero el tesoro es algo difícil de soltar, ¿verdad? El tesoro es algo difícil de soltar. Y yo creo que la razón por la que Dios nos pide que traigamos ofrendas a la iglesia no es tanto porque Él no pueda suplir de una manera sobrenatural para las necesidades de la iglesia. De hecho, lo hace. Porque aunque el pueblo de Dios no ofrenda como ofrendó en este caso en el que vimos en el capítulo 36 de Éxodo, vemos que la iglesia sigue adelante. Los perdidos siguen siendo alcanzados, seguimos transmitiendo a través de la red, seguimos transmitiendo a través del radio, seguimos transmitiendo a través de la televisión y de alguna manera los perdidos son alcanzados y la palabra de Dios es predicada. Pero creo que deberíamos de tener la misma actitud y el mismo corazón del pueblo de Israel cuando Moisés pidió de parte de Dios una ofrenda para el tabernáculo. Y es que queremos que nuestro tesoro sea parte de lo que se usa para la edificación de la iglesia. Que nos podamos decir nosotros como ellos, ¿verdad? Que deseaban que su arete, que su brazalete, que su piedra preciosa de alguna manera fungiera o cumpliera alguna función dentro del tabernáculo. Y hay muchas iglesias que tienen todo tipo de maneras de exhortar a la gente a que dé, ¿verdad? Vamos a tener un proyecto de construcción, así es que si quieren su nombre en uno de los ladrillos, den cierta cantidad y vamos a poner su nombre. O vamos a comprar bancas nuevas, así es que si quieren que su nombre sea recordado en la iglesia, den cierta cantidad y vamos a poner su nombre en las bancas. Sí, pero todo eso, ¿a qué lleva? Lleva a la gente a sentirse orgullosa de lo que hace. Lleva a sentir que sus obras o que por sus obras de alguna manera Dios les debe algo. Saben que aquí no les vamos a prometer un ladrillo con su nombre en él. No les vamos a prometer que una banca va a tener su nombre.
Pero lo que sí les vamos a prometer es que Dios va a tomar nota de sus ofrendas. Y Él los va a bendecir a cada uno de ustedes de acuerdo a sus riquezas en gloria. Eso fue lo que Pablo le dijo a los filipenses, ¿se acuerdan? Cuando Él les agradece que ellos se acuerden de Él y les recuerda que ellos eran los únicos que habían participado con Él en la propagación del Evangelio, en esto de dar y recibir. Y les dijo, pero mi Dios suplirá todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Yo no sé, pero yo quiero que Dios supla mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, en lugar de que el hombre aquí trate, o que yo trate por mi propia mano de tratar de suplir mis necesidades con las raquíticas riquezas que este mundo tiene que ofrecer, ¿verdad? Y ahí fue donde nos quedamos la última vez que estuvimos juntos, en Éxodo 36. Y ahí en el versículo 6 podemos leer, dice, entonces Moisés mandó pregonar por el campamento que ningún hombre ni mujer traiga ni haga nada más para la ofrenda del tabernáculo. Y fue así como se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material en abundancia para hacer toda la obra y aún sobraba. Gran problema para tener. Esperemos algún día poder decir lo mismo y poder nosotros también honrar a Dios de esa manera. En los próximos versículos vamos a ver lo que es la construcción del tabernáculo y vamos a poner algunas transparencias en la pantalla para que les ayude a tener una idea de lo que estamos leyendo en la palabra. En Éxodo 36, comenzando con el versículo 8, y si por favor ponen la transparencia número 1, se los agradecería. Muy bien, presten atención a lo que voy a estar leyendo, porque mucho de lo que voy a estar leyendo está precisamente aquí en la pantalla ahorita. Versículo 8 dice, de entre los que hacían la obra, todos los de corazón sabio hicieron el tabernáculo, noten, con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, con querubines bellamente trabajados. Las cortinas de las que está hablando son estas primeras cortinas, que son lino trabajado, todas ellas estaban bordadas con diferentes figuras angelicales, eran cortinas especiales que era lo que de hecho cubría, es la primera cubierta del tabernáculo y lo que se ve ahí por fuera sería lo que se vería por dentro. Vamos a ver más de ello más adelante. Cada cortina, dice el versículo 9, medía 12,5 metros de largo y por 2 metros de ancho, y las 11 cortinas eran de la misma medida. 5 cortinas las unieron una con otra y lo mismo hicieron con las otras 5 cortinas. Hicieron lazos de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y lo mismo hicieron en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Se hicieron 50 lazos en su primera cortina y otros 50 lazos en la orilla de la cortina de la segunda serie. Los lazos de una correspondían con la de la otra. Y también se hicieron 50 corchetes de oro con los cuales se enlazaron las cortinas una con otra y así se formó un tabernáculo. Se hicieron también 11 cortinas de pelo de cabra. ¿Por qué me la quitaron? No pedí que me la quitaran. Pueden ponerla otra vez hasta que les pida que pongan la otra, por favor. Transparencia número 1. Ok. Entonces, estas son las cortinas que siguen, son las de pelo de cabra de las que estamos hablando aquí. Sí, también se hicieron también 11 cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. Una de las cortinas medía 13,5 metros de largo por 1 metro de 80 centímetros de ancho y las 11 cortinas eran de la misma medida. 5 de las cortinas se unieron aparte y también aparte de otras 6 cortinas. Se hicieron también 50 lazos en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otros 50 lazos en la orilla de la cortina final de la segunda serie. También se hicieron 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una sola. Y para la tienda se hizo una cubierta de piel de carnero teñida de rojo. Esta es la cubierta de la que nos está hablando aquí. Entonces ya llevamos 3 cubiertas, el lino fino, la piel de cabra y ahora esta cubierta que está ahí teñida de rojo. La tienda se hizo un cubierto de piel de carnero teñida de rojo y para la parte superior otra cubierta de piel de delfín. Entonces podemos ver aquí 1, 2, 3, 4 cubiertas que eran lo que componían
el tabernáculo. Nos podemos imaginar que con tanta cubierta y por el número de cortinas que se hizo y por la clase de pieles que se estaban usando, era algo bastante pesado lo que se hizo. Y no solamente era bastante pesado, sino que cuando todo estaba cubierto como debería estar, ¿okay?, era bastante oscuro dentro también. Ahora, quiero que piensen en esto. Cuando la nube de la presencia de Dios se posaba en algún lugar, los sacerdotes lo que tenían que hacer era traer todas las componentes del tabernáculo y armarlo, ¿sí? Y esto es importante que nos demos cuenta, porque no solamente son las cortinas, vamos a ver más del tabernáculo ahorita, pero tenían que armarlo. Y cuando la nube de la presencia de Dios se levantaba, tenían que desarmarlo, guardarlo y empezar a caminar cargándolo hasta el siguiente lugar. Entonces vemos que era una constante ocupación de aquellos que Dios había llamado a hacer estas cosas para su servicio, ¿sí? Podemos ver que era algo que constantemente se tenía que estar haciendo, y el pueblo de Israel lo hizo durante 40 años en el desierto. ¿Sí? Eso nos debe hablar volúmenes a nosotros acerca de cómo debemos estar también dispuestos a servir en el tabernáculo de Dios, en el templo de Dios, en la iglesia de Dios, en los diferentes menesteres que hay que hacer. Sí, porque nunca ha dicho Dios, ok, como ya el tabernáculo ya quedó erigido y ya no tenemos que hacerlo más porque estamos en la tierra prometida. De todas maneras, el servicio a Dios continuaba de la misma manera que se hacía en el desierto. Vemos a través de la historia de Israel, y lo vamos a ver en Josué, lo vamos a ver en Jueces, lo vamos a ver a través de los libros de Samuel y de Reyes, cómo el servicio a Dios nunca se detuvo únicamente porque ya estaban en la tierra prometida. Y vemos hasta en los tiempos de Jesucristo cómo usó Él también todo el servicio que se llevaba a cabo en el templo para mostrarles a los judíos, ¿sí?, todo lo que se había hablado de Él a través del Antiguo Testamento. Pueden poner la transparencia número 2, por favor, y dejarla ahí hasta que pida la 3. Aquí podemos ver lo que sería la armazón del tabernáculo, ¿sí? Esa sería debajo de las cortinas que acabamos de ver, esas serían todas las tablas cubiertas de oro de las que vamos a hablar ahorita. Comenzando con el versículo 20, dice: además se hicieron para el tabernáculo las tablas derechas de madera de acacia. ¿Recuerdan lo que significa la madera de acacia? La humanidad de Jesucristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La madera es la humanidad de Jesucristo. Cada tabla medía 4,5 metros de largo por 65 centímetros de ancho. Cada tabla tenía 2 espigas para que se unieran la una con la otra. Así se hicieron todas las tablas del tabernáculo. Las espigas de las que está hablando son estas espigas a través de la cual se atravesaban estos postes para que todas las tablas quedaran perfectamente unidas unas con otras. Versículo 23 dice: se hicieron las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur y 40 bases de plata que iban debajo de las 20 tablas, es decir, 2 bases debajo de cada tabla para sus 2 espigas y 2 bases debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, se hicieron otras 20 tablas con sus 40 bases de plata, es decir, las bases debajo de una tabla y las bases debajo de otra tabla. Cuando hablamos de las bases de plata, estamos hablando de estas bases que están aquí. Todas las bases alrededor de todas las tablas que componían el tabernáculo eran hechas de plata. Todas de pura plata. Versículo 27, para el lado occidental del tabernáculo se hicieron 6 tablas y 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 costados. Estas se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con una bisagra, así hizo con una y con otra en las 2 esquinas. Así que eran 8 tablas y 16 bases de tabla, 2 bases debajo de cada tabla. Se hicieron también las travesaños de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 travesaños para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 más para las tablas del lado posterior del tabernáculo, es decir, hacia el occidente. El travesaño de en medio se hizo pasar por en medio de las tablas de un extremo al otro, y como ya les dije, esos travesaños son estos postes que van atravesando todas las tablas para que todas se unan perfectamente. Se recubrieron de oro las tablas
Y se hicieron de oro los anillos por donde pasaban los travesaños, y también los travesaños se recubrieron de oro. ¿Qué quiere decir el oro? La deidad de Jesucristo. ¿Se acuerdan? La deidad de Jesucristo, lo vimos en nuestros estudios anteriores. La transparencia número 3, por favor. La transparencia número 3, estamos viendo lo que sería la parte externa del tabernáculo con todas sus cubiertas aquí arriba. Este sería el velo que cubría la entrada al tabernáculo. Este sería el velo que separaba el lugar santo, que compone todo esto, del lugar santísimo. Los que fuimos a ver a Oceanside la réplica del tabernáculo, sin duda nos acordamos de ello. Versículo 35, se hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, se hizo con querubines bellamente trabajados. Para el velo se hicieron 4 columnas de madera de acacia y se recubrieron de oro. Sus capiteles eran de oro y se fundieron 4 bases de plata. El velo para la puerta del tabernáculo se hizo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, recamado artísticamente, con sus 5 columnas y sus capiteles, y se recubrieron de oro los capiteles y las molduras. Sus 5 bases estaban hechas de bronce. Entonces, el velo para entrar al tabernáculo. Había ciertas cosas que se tenían que hacer antes de entrar, vamos a ver más adelante. Y luego estaban los muebles del tabernáculo, que vamos a verlos ahorita también. Y luego estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El velo es ese velo que el sacerdote, el sumo sacerdote, solamente podía pasar detrás de él una vez al año con la sangre del sacrificio de la propiciación, para presentar la sangre de parte del pueblo para que sus pecados fueran expiados. Entonces, pero acuérdense, el sacerdote solamente podía entrar a ese lugar una vez al año. La transparencia número 4, por favor. Seguimos en el capítulo 37. Y en mi Biblia tengo yo un título que dice el mobiliario del tabernáculo. Además, Bezaleel hizo el arca de madera de acacia, que medía 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y alrededor le puso una cornisa de oro. Entonces, el arca es básicamente esta caja. De este punto, que es la cornisa de oro, para abajo era el arca. Era también de madera de acacia, cubierta con oro puro por dentro y por fuera. Versículo 3 sigue diciendo: además fundió para ella 4 anillos de oro para sus 4 esquinas, y le puso 2 anillos en un lado y 2 anillos en el otro. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Metió las varas por los anillos en los costados del arca para transportarla. Hizo también el propiciatorio de oro puro. Medía 1 metro y 10 centímetros de largo y 75 centímetros de ancho. Y también hizo los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín estaba en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Los querubines en sus 2 extremos formaban una sola pieza con el propiciatorio. Y los querubines extendían sus alas por encima del propiciatorio y lo cubrían con sus alas. Sus rostros quedaban el uno frente al otro y miraban hacia el propiciatorio. El propiciatorio es esta parte de arriba, lo que podríamos llamar la tapadera del arca del pacto. La tapadera, juntamente con los 2 querubines, eran una sola pieza de oro. No se habían confeccionado por separado y luego se habían pegado. Eran todos una sola pieza de oro que se hizo a martillo, ¿sí? Y el propiciatorio se le llama también el asiento de la propiciación o el asiento de misericordia, porque ahí es en donde la presencia de Dios descendía para mostrar misericordia sobre el pueblo de Israel. Es muy importante esto, porque eso fue exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo como nuestro sumo sacerdote. Él tomó la sangre del sacrificio, que fue ¿quién? Él mismo, ¿sí? Y entró detrás del velo que vimos con su propia sangre y la presentó delante de Dios como la sangre
que limpia, que quita el pecado del mundo. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote, por eso Él es el que finalmente pagó por todos nuestros pecados. Los querubines están haciendo ahí una presentación, un acto de caravana, un acto de reverencia delante de Dios, y noten que sus rostros están no hacia arriba para ver a Dios, sino hacia abajo, hacia el propiciatorio en donde el Señor iba a poner su presencia. Versículo 10 sigue diciendo: Bezaleel hizo también la mesa de madera de acacia. La próxima transparencia, por favor. La mesa de madera de acacia. Medía 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La cubrió de oro puro y alrededor le puso una cornisa de oro. Alrededor le puso también una moldura de 7 centímetros de ancho. Alrededor de la moldura puso una cornisa de oro. También le hizo 4 anillos de oro fundido y los puso en las 4 esquinas que correspondían a sus 4 patas. Los anillos quedaban debajo de la moldura y por ellos se metían las varas para transportar la mesa. Hizo las varas de madera de acacia para transportar la mesa y las cubrió de oro. Y también hizo de oro fino los utensilios que habían de estar sobre la mesa, es decir, sus platones, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones para las libaciones. Esta mesa se le llama la mesa de los panes de la proposición. Y diariamente tenían que ponerse 12 panes recién horneados sobre esa mesa. Cada uno significaba una de las tribus de Israel, ¿sí? Y esto nos habla acerca de la comunión de Dios con su pueblo. Nosotros tenemos la comunión en nuestros tiempos, ¿cierto? Nosotros venimos a la mesa del Señor, nos acercamos a la mesa del Señor, participamos del pan que simboliza el cuerpo de Cristo, participamos del vino o del jugo de uva que simboliza la sangre de Cristo. Lo que nos da a entender que Dios siempre ha sido un Dios que quiere tener comunión con su pueblo. Dios siempre ha sido un Dios que quiere que su pueblo se siente a la mesa con Él, que coma con Él. Sabemos que en la cultura oriental el sentarse a la mesa con alguien tiene un gran significado, porque las personas que se sientan a la mesa de alguna manera se sienten como que son una. Todos comen del mismo plato, todos usan el mismo pan, inclusive todos toman de la misma copa. Si agarran un pan, trozan un pedazo de pan y con el pan en la mano, así como nosotros agarramos la tortilla, ¿verdad? Levantan la porción de comida que se van a comer y se la ponen a la boca y luego pasan el pan a la siguiente persona y de ese mismo pan toman un trozo de pan y hacen lo mismo y luego toman de la copa y la pasan a la siguiente persona. ¿Por qué? Porque está simbolizando que en esa comida, al compartir los alimentos, están siendo uno con esas personas. El Señor es lo que quiere también con nosotros, quiere tener esa comunión íntima con nosotros, quiere que nos sentemos a su mesa. Por eso nos dejó la comunión. Y por eso el servicio de comunión es tan importante. Y por eso debemos celebrarlo y vamos a comenzar a celebrarlo cada mes, 2 veces por mes. Una vez el martes y una vez el domingo. Porque eso es lo que el Señor nos dejó que hiciéramos. Y es importante para nosotros. Esta es la mesa entonces de los panes de la proposición. Sí, y era importante para ellos tenerlo. La siguiente transparencia, por favor. Quizás ustedes hayan visto algo semejante a esto en algún lugar. Sí, se le conoce como el menora. ¿Sí? Y esta es la descripción, comenzando en el versículo 17 del capítulo 37. En donde se nos dice: hizo también el candelero de oro puro, labrado a martillo. De oro eran también su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores. De sus costados salían 6 brazos, 3 de un lado del candelero y otros 3 del otro lado del candelero. En uno de los brazos había 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo había otras 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Esto mismo había en los 6 brazos que salían del candelero. Los 6 brazos de los que está hablando son estos 3 y estos 3, y este es el brazo central. Sí, y estas son las flores de manzana ¿cómo les dice? Y la flor de almendro de la que está hablando. Versículo 20 dice: en la caña del candelero había 4 copas en forma de flor de almendro, con sus manzanas y sus flores, una manzana debajo de los 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él.
Sus manzanas y sus brazos eran del mismo material, es decir, todo era una sola pieza de oro puro labrada a martillo. Hizo también de oro puro sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos. Para hacer el candelero y todos sus utensilios usó, noten, 30 kilos de oro puro. Ahorita miré que un gramo de oro puro cuesta $1,221. Multipliquen eso por 35,000. ¿Okay? El total de oro que se usó para el tabernáculo fueron 965 kilos, que equivale con el precio del oro en nuestros días a $166 millones. Eso es lo que costó el tabernáculo. Esta lámpara era la única luz que había dentro del tabernáculo, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice que Jesús es ¿qué? La luz del mundo. Y es la única luz que puede alumbrar verdaderamente a la humanidad. No hay otra luz que pueda iluminar a la humanidad como Jesucristo lo hace. Y esto es lo que simbolizaba esta lámpara entonces en el tabernáculo. La transparencia número 7, por favor. También hizo de madera de acacia el altar del incienso. Era cuadrado y medía 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto, y sus cuernos eran de la misma pieza. Recubrió de oro puro su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y alrededor le puso una cornisa de oro. Le hizo también 2 anillos de oro en las 2 esquinas de los 2 lados, pero por debajo de la cornisa, para meter por ellos las varas con que había de ser transportado. Las varas las hizo de madera de acacia y las recubrió de oro. Hizo también el aceite de la unción santa y el incienso puro aromático, es decir, semejante a un perfume. El altar del incienso, ¿sí?, es donde diariamente el sacerdote entraba y ponía un pellizco de incienso sobre el fuego, sobre el carbón que estaba ahí. Y ese incienso simboliza la oración de los santos, ¿sí?, que diariamente deben levantarse a él. Sí, simbolizan la oración de los santos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dejado la oración como un medio por el cual nosotros nos comunicamos con Él, y a través de su palabra Él se comunica con nosotros. Pero debemos buscar su rostro, debemos buscar estar en constante comunión con Él. Él viene y nos espera todos los días a que nosotros nos acerquemos a Él, pero nosotros debemos decidir si nos vamos a acercar y tener comunión con Él o no lo vamos a hacer. Me gustaría pensar que dentro de la iglesia, todo aquel que se llama cristiano, todo aquel que se llama hijo de Dios, se da la tarea diariamente de buscar su voluntad en su palabra, y se da la tarea diariamente de buscar su rostro en oración. Porque todo esto es lo que desde el principio Él ha enseñado a su pueblo y Él ha deseado de su pueblo, ¿sí? Si vemos la vida del Señor Jesús, la vida del Señor Jesús era una vida de constante oración. Era una vida en la que constantemente estaba buscando al Padre, buscando el rostro del Padre para poder hacer su voluntad. Entonces el altar del incienso es muy importante porque simbolizaba las oraciones del pueblo de Dios elevadas a Él. En la próxima transparencia se nos habla acerca de este mueble que es el altar del sacrificio, que estaba fuera del tabernáculo. Esto estaba fuera del tabernáculo antes de llegar a la primera cortina que vimos. Capítulo 38, versículo 1 dice: Bezalel hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Era cuadrado y medía 2,5 metros de largo por 2,5 metros de ancho y 1,5 metros de alto. Hizo los cuernos para sus 4 esquinas, los cuales eran de una misma pieza con el altar, y los recubrió de bronce. Hizo también todos los utensilios del altar: calderos, tenazas, tazones, garfios y palas, y todos ellos los hizo de bronce. Ahora, ¿por qué de bronce? Porque el bronce es el metal que simboliza el juicio. Y sobre el altar se sacrifica, o se pone el sacrificio que de alguna manera iba a quitar el juicio de Dios de sobre su pueblo.
Por eso es de bronce, y es un altar para sacrificio en donde la víctima, o sea, el animal que se sacrificaba, después de ser desangrado y despellejado, se cortaba en cierta forma y se ponía absolutamente todo sobre el altar y no se quitaba nada hasta que se consumiera completamente. Versículo 4 dice: para el altar hizo un enrejado de bronce a manera de rejilla, la cual puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos para los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. Las varas las hizo de madera de acacia y las recubrió de bronce. Y luego metió las varas por los anillos con los costados del altar para poder transportarlo. Y el altar lo hizo hueco y de tablas. Noten que todo tiene sus 4 anillos, todo tiene estas varas que se atravesaban por ellas. ¿Por qué? Porque de esas varas se levantaban todos estos utensilios para transportarse de lugar en lugar a donde el Señor llevaba a su pueblo. Y todo esto de nuevo implicaba mucho trabajo y necesidad de muchas manos y muchos pies. Y en el libro de Levítico se nos dice exactamente cómo se tenía que hacer para poder levantar y tumbar de nuevo el tabernáculo. Y es algo que es muy interesante porque en todo ello vemos que Dios tenía algo pensado. En la próxima transparencia dice el versículo 8: con los espejos de las mujeres que velaban a la tienda del tabernáculo de reunión, hizo también la fuente de bronce y su base de bronce. Ahora, esto es extraordinario, ¿ok? Porque las mujeres tuvieron que entregar sus espejos para que se hiciera esto. Y sabemos que las mujeres no dan sus espejos así nada más por así, ¿no? Pero entregaron sus espejos. Y noten que sus espejos eran de bronce. Y tomaron todos los espejos y los fundieron e hicieron esta base. En esa base era donde los sacerdotes se lavaban las manos y se lavaban los pies antes de poder comenzar a presentar el servicio del tabernáculo, ¿sí? Es de nuevo una muestra que el Señor nos da aquí acerca de su santidad y acerca de la necesidad de que todos aquellos que nos acerquemos a Él, nos acerquemos de una manera limpia, pura y santa. Pero sabemos que el agua, aún las aguas del bautismo, no quitan el pecado, no nos limpian del pecado. Lo único que nos limpia del pecado es ¿qué? La sangre de Cristo. De manera que ahora nosotros, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ya no tenemos que pasar por todos estos rituales de los que estamos hablando. Pero vamos a hablar más de eso más adelante. En la siguiente transparencia, lo que estamos viendo aquí es el atrio del tabernáculo. Estos serían cortinas que se pusieron alrededor del tabernáculo. Este es el altar del holocausto que acabamos de ver. Este sería la base en donde los sacerdotes se lavaban. Esta es la entrada, esta es la cortina púrpura que vimos y están todas las cubiertas de las cuales hemos ya hablado. Todo esto era lo que era el atrio del tabernáculo, que es lo que se nos menciona aquí en Éxodo 38, comenzando con el versículo 9, en donde dice: también hizo el atrio. Por el lado sur, las cortinas del atrio medían 45 metros y eran del lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 bases de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado norte, las cortinas eran de 45 metros, con sus 20 columnas y 20 bases de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el occidente las cortinas eran de 22,5 metros, con sus 10 columnas y sus 10 bases. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el oriente las cortinas eran de 22,5 metros. En un lado había cortinas de 7 metros con sus 3 columnas y sus 3 bases. Al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, había cortinas de 7 metros con sus 3 columnas y sus 3 bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de lino torcido. Las bases de las columnas eran de bronce y los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata, lo mismo que las cubiertas de las cabezas de ellas, que también eran de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata.
La cortina de la entrada del atrio estaba recamada artísticamente de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y tenía 9 metros de largo y 2,5 metros de ancho, que era también su altura como las cortinas del atrio. Tenían 4 columnas con sus 4 bases de bronce y sus capiteles de plata. Las 4 cubiertas de sus capiteles y sus molduras también eran de plata, y todas las estacas del tabernáculo y del atrio que lo rodeaba eran de bronce. Noten entonces el detalle tan grande, tan extenso que Dios le está dando a Moisés. En el libro de Hebreos se nos dice que debía Moisés de hacerlo exactamente como Dios le estaba diciendo, porque todo lo que Moisés estaba haciendo aquí en la tierra con el tabernáculo era una réplica de lo que hay en el cielo. ¿Sí? Así es que todo esto debemos prestar atención a ello, porque un día vamos a ir al cielo y vamos a decir, oh, ya lo veo, ahora lo entiendo, ahora puedo ver claramente. Versículo 21 de Éxodo 38 sigue diciendo: esta es la contabilidad del tabernáculo del testimonio, que por orden de Moisés llevaron los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Besaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que el Señor le ordenó a Moisés, con la ayuda de Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Versículo 24, noten lo que dice ahí: todo el oro que se empleó en la obra total del santuario, y que fue oro ofrendado, llegó a 965 kilos, según el peso oficial del santuario. Y la plata de los que fueron contados en la congregación llegó a 3,319 kilos y medio, según el peso oficial del santuario. Todos los mayores de 20 años que fueron censados sumaron 603,550 personas y dieron 5 gramos de plata por cabeza, según el peso oficial del santuario. También se dieron 3,300 kilos de plata para fundir las 100 bases del santuario y las bases del velo, es decir, se dieron 33 kilos de plata para cada base. Con la plata que se recogió de entre toda la comunidad se hicieron los capiteles de las columnas, se recubrieron los capiteles de ellas y se sujetaron. El bronce ofrendado llegó a 2,336 kilos con 400 gramos, del cual se hicieron las bases de la puerta del tabernáculo de reunión, el altar de bronce y su enrejado de bronce, todos los utensilios del altar, las bases del altar alrededor, las bases de la puerta del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. De nuevo, noten el gran detalle y noten que Dios tomó nota hasta del último gramo que se dio. Tomó nota de todo lo que el pueblo estuvo dispuesto a dar. ¿Saben qué, mis hermanos? Nuestra disponibilidad para dar tiempo, talento y tesoro es tomada en cuenta por Dios. Sí, es tomada en cuenta por Dios. Y de nuevo, como dije al principio, debemos desear que todas y cada una de esas cosas que Dios nos ha dado a nosotros como dones sean usadas para su obra. ¿Sí? No porque esto de alguna manera nos va a ganar un mejor estatus o un mejor lugar en el cielo, ¿verdad? Porque solamente el estar en el cielo es suficiente para mí, ¿sí? Pero sino porque todo esto es lo que le agrada a Dios. Pongan la siguiente transparencia, por favor. Capítulo 39. Estas son las vestiduras sacerdotales. Dice así: de azul, púrpura y carmesí se hicieron las vestiduras del ministerio para servir en el santuario, y se hicieron también las vestiduras sagradas para Aarón, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el efod de oro con azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El efod es lo que va sobre el pecho del sacerdote. Se hicieron láminas de oro y se cortaron hilos para entretejerlos primorosamente con el azul, la púrpura, el carmesí y el lino.
Se hicieron las hombreras para que se juntaran y quedaran unidas en sus dos extremos. El cinto del efod que iba sobre este era del mismo material, elaborado de la misma manera, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se labraron las piedras de ónice y se montaron en los engastes de oro con grabados de sello y con los nombres de los hijos de Israel. Y se pusieron sobre las hombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el pectoral bellamente trabajado de la misma manera que el efod, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado y doble y medía 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho. Se engastaron en él 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía un sardio, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera tenía una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tenía un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera tenía un berilo, un ónice y un jaspe. Todas las piedras estaban montadas en engastes de oro. Noten por favor, de nuevo, todo lo que el Señor mandó hacer. ¿Sí? Noten por favor, todo con tanto detalle. Las piedras, de qué eran, cómo tenían que trabajarse. Versículo 14 sigue diciendo: eran 12 piedras según el número de los nombres de los hijos de Israel, y cada grabado de sello tenía el nombre de una de las 12 tribus. Se hicieron también sobre el pectoral los cordones de oro puro en forma de trenza. Se hicieron también 2 engastes y 2 anillos de oro, y se pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Los 2 cordones de oro se fijaron en los 2 anillos en los extremos del pectoral. Se fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que había por delante sobre las hombreras del efod. Se hicieron también otros 2 anillos de oro, los cuales pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del efod. Se hicieron además 2 anillos de oro, los cuales se pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron al pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que quedara sobre el cinto del mismo efod y no se apartara del efod del pectoral, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el manto del efod tejido artísticamente, todo de azul, con una abertura en el centro, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiera. En las orillas del manto se hicieron granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hicieron también campanillas de oro puro, y se pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor de las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada en las orillas alrededor del manto, para ministrar, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Aquí vemos algo curioso también, porque aquí se ponían las granadas y las campanillas. Y las campanillas tenían su propósito. Porque recuerden, el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo una vez al año. Pero cuando entraba en el lugar santísimo se le amarraba una soga a uno de sus tobillos. Y mientras se oían las campanillas de los vestidos del sacerdote sonar, se sabía que el sacerdote estaba bien. Pero si de repente las campanillas dejaban de sonar, quería decir que el sacerdote había hecho algo que no debería hacer. Quería decir que el sacerdote había entrado de una manera indigna. ¿Y saben lo que le sucedía al sacerdote? Dios lo mataba inmediatamente. Y cuando las campanitas dejaban de sonar, lo que hacían era que lo sacaban con la soga que le habían atado al tobillo. Así de seria es la santidad de Dios. Así de serio toma Él el que no se acerque nadie a Él que tenga pecado. Pero ¿saben qué es lo bueno de todo esto? Que Jesucristo de nuevo fue nuestro sumo sacerdote. Y ahora no nos tenemos que poner campanitas para acercarnos a Dios. Y ahora nosotros no tenemos por qué temer acercarnos a Dios, aún cuando hagamos pecado. Porque como vimos el domingo pasado en la vida de David, ¿verdad? Cuando fue confrontado con su pecado, él se arrepintió inmediatamente y Dios también le perdonó inmediatamente.
¿Y qué fue lo que lo vimos hacer? Casi inmediatamente después de que es perdonado, cuando está orando por su bebé y se da cuenta de que muere, lo primero que hizo fue ir a la casa de Dios y adorar a Dios. Nosotros también podemos con esa confianza ir delante de Dios, porque el Señor Jesucristo cumplió con todos los requisitos de la ley y cumplió con todo lo que los sacerdotes debían hacer para abrir el velo del lugar santísimo a nosotros para que podamos entrar. Versículo 27 de Éxodo 39 sigue diciendo: de igual manera para Aarón y para sus hijos se hicieron las túnicas de lino fino, tejidas artísticamente, lo mismo que la mitra de lino fino, y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, recamado artísticamente, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también la placa de oro puro para la diadema santa, y se escribió en ella a manera de sello: consagrado al Señor. Tenían que tener esta diadema puesta, y sobre la diadema las palabras: consagrado al Señor. ¿Y saben lo que quiere decir consagrado al Señor? Simplemente santo para el Señor. Ser santo, estar separado para Él, estar apartado para su servicio. ¿Y saben cómo nos llama la palabra de Dios a nosotros en el Nuevo Testamento, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo? Nos llama santos, porque nosotros también debemos estar consagrados al servicio del Señor en todo aspecto de nuestra vida. Porque eso es lo que Él desea de nosotros, santidad. El Señor nos dice muy claramente, nos dice en su palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces todos necesitamos ser santos. Y la pregunta que nos hacemos normalmente es válida: pero ¿cómo voy a ser yo santo? Hay solamente una manera de ser santo: viniendo a Jesucristo, creyendo en su sacrificio de parte de nosotros, dejando que Él aplique su sangre preciosa a nuestras vidas y que Él nos limpie de pecado. ¿Pero qué tenemos que hacer para que Él nos limpie de pecado? Confesar nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados y creer en Él. Señor Jesucristo, Juan el Bautista, la predicación que ellos llevaron delante del pueblo es: arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. ¿Qué quiere decir? Arrepiéntanse de sus pecados, dejen su camino de pecado. Si van en dirección norte hacia el pecado, dense la vuelta y váyanse en dirección sur, en contra del pecado. Y luego créanle a Dios. Créanle a Dios que el sacrificio de su Hijo Jesucristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Porque cuando nos arrepentimos y creemos, podemos ser libres de toda la culpa que sentimos cuando pecamos. Podemos ser libres de toda la pena que el pecado puede traernos. Si bien no vamos a ser libres de las consecuencias terrenales, sí vamos a ser libres de la pena del pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero vamos a ser libres de ello por nuestra fe en Jesús. Versículo 27 de Éxodo 37 sigue diciendo: de igual manera para Aarón y para sus hijos, ya leí todo eso. Versículo 31, en ella se puso un cordón de azul para colocarla por arriba de la mitra, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Y así concluyó la obra del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Israel hicieron todo tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Y llevaron el tabernáculo a Moisés, es decir, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus travesaños, sus columnas, sus bases, la cubierta de piel de carnero teñida de rojo, la cubierta de piel de delfín, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa con sus dos vasos, el pan de la propiciación, el candelero de oro puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para las lámparas, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su entrejado de bronce, su vara y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Los hijos de Israel hicieron todo en conformidad con todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés.
Y cuando Moisés vio toda la obra y comprobó que la habían hecho tal y como el Señor lo había ordenado, los bendijo. Por último, el capítulo 40 dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: el primer día del mes primero harás que se levante el tabernáculo de reunión. Y en él pondrás el arca del testimonio y las cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina frente a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto frente a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y en ella pondrás agua. Finalmente pondrás el atrio alrededor de la cortina en la entrada del atrio. Tomarás entonces el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que en él y lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. De igual manera ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Harás que Aarón se ponga las vestiduras sagradas y lo ungirás y consagrarás para que sea mi sacerdote. Y después harás que se acerquen sus hijos y las vestiduras, las túnicas y las ungirás como ungiste a su padre. Así serán mis sacerdotes y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. Moisés hizo todo conforme a lo que el Señor le había mandado hacer. Así el tabernáculo fue erigido en el día primero del primer mes del segundo año. Moisés ordenó levantar el tabernáculo, asentó sus bases, colocó sus tablas, puso sus travesaños e hizo que se levantaran sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y encima de éste puso la sobrecubierta tal y como el Señor se lo había ordenado. Y luego Moisés tomó el testimonio, que fueron las 2 tablas que el Señor le dio, y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y sobre el arca puso el propiciatorio. Metió el arca en el tabernáculo, extendió el velo y ocultó el arca del testimonio tal como el Señor se lo había ordenado. En el lado norte de la cortina, fuera del velo, Moisés puso la mesa del tabernáculo de reunión y sobre ella puso por orden los panes delante del Señor tal y como el Señor se lo había ordenado. En el lado sur de la cortina, en el tabernáculo fue de reunión frente a la mesa, Moisés puso el candelero y encendió las lámparas delante del Señor tal y como el Señor se lo había ordenado. Y Moisés puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y sobre él quemó incienso aromático tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso también la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre él el holocausto y ofrenda tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y en ella puso agua para lavarse. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en ella las manos y los pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Finalmente Moisés erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina de la entrada del atrio y así concluyó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor la llenaba. Cuando la nube se elevaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían hasta que ella lo hiciera. Y es que la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo durante el día y durante la noche. El fuego estaba sobre él a la vista de todo el pueblo de Israel en todas sus jornadas. Noten, la presencia de Dios era lo que dictaba cuando el pueblo de Israel se movía o no. ¿Cómo nosotros debemos aprender de eso? ¿Sí? Cuando Dios dice muévete, podemos movernos. Pero si Dios no dice muévete, no debemos hacer nada, debemos quedarnos ahí donde estamos. Si Él no se mueve, nosotros no debemos movernos.
Si Él nos dice, levántate y ve a donde yo te muestre, no debemos movernos. ¿Cuántas veces nos levantamos y nos movemos sin que Él nos diga absolutamente nada? ¿Cuántas veces nos levantamos y nos movemos sin que Él lo ordene? Eso no es lo que Dios quiere. Ahora, para terminar, quiero leer unos cuantos versículos nada más en el libro de los Hebreos. Si alguna vez tienen oportunidad, lean el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos nos habla de cómo Jesucristo es mejor que cualquier cosa que Moisés haya presentado en el desierto, que todo lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera en el desierto, que todo lo que hemos visto en el tabernáculo. Primero vamos a leer Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, comenzando con el versículo 11, perdón, en el versículo 9, Hebreos capítulo 9, comenzando con el versículo 9, y el escritor a los Hebreos nos dice esto: todo lo que hemos visto, todo lo que hemos estado estudiando en el libro de Hebreos es acerca de esto, y nos dice, todo esto es un símbolo para el tiempo presente, de que las ofrendas y sacrificios que ahí se presentan, o sea, en este caso dentro del templo, no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas externas cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Versículo 11 dice, pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación. Y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Sí, la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Porque cuando hay un testamento es necesario que haya constancia de la muerte del que lo hizo, ya que un testamento no tiene ningún valor mientras el que lo hizo sigue con vida. Por eso ni siquiera el primer pacto se estableció sin sangre. Porque después de que Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, lana, escarlata y una rama de hisopo y roció el libro de la ley y todo el pueblo. Entonces le dijo al pueblo, esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Además de esto, con la sangre roció también el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre, noten, no hay perdón. Por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecer muchas veces como el sumo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora al final de los tiempos se presentó una sola vez y para siempre y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? A los que esperan. Espero que todos estemos esperando la venida del Señor. Pero se fijan, está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio, después de la muerte no hay
esperanza. El otro pasaje que quiero que leamos se encuentra en Hebreos capítulo 10, los versículos 19 al 25. Noten lo que dice ahí. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, noten, es decir, su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. Noten lo que dice el versículo 25. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que el día se acerca. ¿Se fijan? No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino dejemos de reunirnos para estudiar estas cosas y tener la plena seguridad de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Y por último, si ven ahí mismo en Hebreos capítulo 4, comenzando con el versículo 14, hablando de Jesús, el gran sumo sacerdote, se nos dice, por lo tanto, y ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. ¿Se fijan ustedes? Todo lo que estudiamos en el libro de Éxodo, todo lo que estudiamos del tabernáculo, todo lo que estudiamos de todos sus muebles y sus utensilios, todo eso era para señalarle al pueblo que un día iba a venir un Mesías que iba a entregar su cuerpo, iba a derramar su sangre para redimirlos. Ese Mesías fue Jesucristo. Ese Mesías ya vino, ese Mesías ya murió, ese Mesías entró en el cielo como acabamos de leer, en el tabernáculo que está en el cielo, ¿sí? Con su propia sangre, y lo presentó delante de Dios por todos y cada uno de nosotros. Y eso es lo que el libro de Éxodo nos enseña, la liberación de su pueblo de la esclavitud a la comunión completa con su Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho por nosotros también. Nos liberó de la esclavitud al pecado y nos ha enseñado las formas en las cuales podemos tener comunión con Él. Y las formas en las que podemos tener comunión con Él es en la adoración, es en la oración, es en la atención que ponemos en su palabra, es en ser parte de la congregación de los santos para exhortarnos unos a otros a las buenas obras y al amor. Y es en estar firmes, sin fluctuar en nuestra profesión de fe. Que no nos muevan nada de lo que está pasando a nuestro alrededor, a creer en algo diferente, a buscar algo diferente. Cristo es la única respuesta. Cristo es la única luz. Cristo es el único que trae salvación. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, por lo que acabamos de ver y leer. Te pedimos, Señor, que por favor tú nos ayudes a guardar en nuestro corazón todas estas cosas que hemos visto acerca de tu tabernáculo y acerca de cómo éstas se relacionan con nosotros ahora en el Nuevo Testamento por medio de Cristo. Señor, te pedimos una vez más que sigas abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón a estas verdades que están ahí con un propósito, y es el propósito de enseñarnos, oh Dios, que tú eres fiel, que tú no cambias, que la promesa que hiciste entonces sigue vigente, que hasta que el día que entremos en tu gloria, Señor, para estar contigo por toda la eternidad, nos has dado a Jesucristo, Señor, para que por medio de Él podamos tener plena comunión contigo.
Sigue, Señor, mostrándonos tus caminos. Sigue, Señor, enseñándonos la verdad de tu amor, misericordia y gracia. Y sigue, Señor, por medio de tu palabra, iluminando nuestras mentes y llenando nuestros corazones. Y, Señor, te pido por cada persona que está aquí presente hoy, si hay la necesidad en cualquiera de ellos de acercarse a ti, nuestro sumo sacerdote, que lo puedan hacer con toda confianza, que puedan ir a ti, Señor, a buscar esa ayuda que necesitan hoy, que puedan ir, Señor, y saber que tú los entiendes, porque tú fuiste tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Tú, Señor, comprendes por lo que estamos pasando, y lejos de rechazarnos, Señor, estás para recibirnos con brazos abiertos. Oh Dios, ayúdanos a mantener eso en mente todos los días de nuestra vida y a confiar en ti, Señor, porque tú eres digno de confianza. La cruz, Señor, el Calvario, oh Dios, nos comprueba que tú eres digno de que confiemos en ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Dios les bendiga, y acabamos el libro de Éxodo.